Mira, ¿qué haces tú por aquí? Bienvenidos al canal. Esta va a ser la segunda parte del montaje del Tyro 89, el dron chiquitito de 2,5 pulgadas. En el vídeo anterior lo dejamos ya con toda la electrónica montada y la controladora puesta en el canopy. Luego estaríamos pendientes de montar el receptor. Yo creo que el mejor lugar va a ser debajo de los variadores, para aligerar un poquito el vídeo y que no sea tan pesado. Pues en algunos momentos pues lo aceleraré un poco, vamos. Para que el receptor quede lo mejor posible hay que buscarle su posición. O lo mismo que puede entrar por un lateral, puede entrar por el frente. La cuestión es que quede medio en condiciones. Si os habéis fijado, en el receptor lleva también un poquito de cinta de doble cara. En el momento que yo vea que es la posición correcta, le quitaré una de las caras y lo pegaré por debajo para que se quede fijo. Ya con el poco sitio que hay y la cinta que se va a pegar, se va a quedar bastante bien, se va a quedar fijo. No creo yo que haga falta de cogerlo con una presilla, pero vamos, si en cualquier caso ustedes veis que no queda bien sujeto y hay que cogerlo con una presilla, pues se coge y ya está. Pero que normalmente con esto queda bien pegado, con esto no se va a despegar. Ya estaría montado el receptor y pegado por la parte de abajo. En el vídeo anterior dije que los tornillos que sobresalen de la controladora de plástico los iba a cortar más adelante. Pues este es el momento. Vamos a cortar los tornillos que sobresalen a ras de la tuerca y le echaremos una gotita de los tites de pegamento rápido para que no se desatornille con las vibraciones. De pegamento no echaremos mucho, es una gotita, lo justo para pegar un poquito. No hace falta de que se quede pegado. La idea es de que se pegue un poco y al día de mañana que podamos desatornillar, se desatornille, no que se quede tan pegado que no podamos desatornillar. Nada. Ya tendremos pegados los 4 tornillos de plástico, los 4 tornillos de nylon, y ahora le vamos a poner los tornillos de la carcasa del canopy y vamos a ir cerrando ya esto a ver cómo va quedando. Enchufamos los variadores, el cablecito que trae la controladora con los variadores, y una vez que tengamos enchufados los variadores, pues vamos a atornillar los tornillos del canopy y en la tuerca pues haré lo mismo. Le echaré un poquito de pegamento, le echaré de los tites porque el tornillo que trae es de hierro y la tuerca es de plástico, entonces voy a echar una chispita de los tites. El montaje del canopy en el frame es bastante curioso e inusual, yo nunca lo había visto. Lleva los tornillitos que trae una especie de goma que va de frame hasta el canopy, que ese es el que hace de amortiguador, de montaje suave. Este amortigua lo que es la controladora, lo que es la cámara, todo el conjunto del canopy lo amortiguaría por esa goma. Pues con este tornillo ya estaría atornillado el canopy. Con la antena del VTX dijimos que íbamos a poner una presilla. La presilla esta la cogeríamos la antena con un termorretráctil. El mismo termorretráctil calentamos y se coge la antena con la presilla. Bueno, pues todo prácticamente ya estaría. Ya faltaría ponerle las antenas.
del receptor, taparemos los cables con un poquito de cinta aislante del motor. Con cinta aislante le tapamos los cables. La idea de tapar los cables, aparte de que para que no se vean ni esté tan a la vista o tan expuestos, es para también tapar lo que es la fibra de carbono del brazo, porque por ahí vamos a pasar la antena. La antena, con menos toque la fibra de carbono, pues va a ser mejor. Le ponemos una capita de cinta aislante. Después de la capita de cinta aislante le voy a poner una presilla, de manera que la presilla, que en el sobrante pondremos la antena con una funda termorretráctil. Ahí se ve el sobrante de la antena. El resto de la antena la he metido entre dos capas de cinta aislante. Taparíamos también los otros dos cables que nos quedan de los motores para protegerlo un poquito en caso de que se doble una pala, por lo menos que tenga un poquito de protección. Ahora vamos a proteger el sobrante de la antena, que le pondremos una presilla. Una vez puesta la presilla, la cortaríamos a medida de la antena. Ya una vez que tengamos la presilla puesta y cortada a la medida, lo siguiente sería sujetar la antena a la misma presilla. Eso lo haríamos con la funda termorretráctil. Cogemos la funda termorretráctil y hacemos lo mismo. La cortamos a la medida de la presilla y ya estaría. Dejándolo medio en condiciones, que no roce ni con ninguna pala y que esté medio sujeto con la presilla, ya estaría montado. Ya lo único que hacería es meterlo en el Betaflight, configurar un poquito y salir a volar. Pues hasta aquí el montaje de hoy. Ya sabes, si te ha gustado dale un like. En el próximo vídeo iremos a volar, que tengo muchas ganas de probarlo, y que nos veamos pronto en el campo de vuelo, y siempre con un dron en la mano y el otro una cerveza. ¡Adiós!